Diga conmigo, un encuentro con la gracia. Un encuentro con la gracia de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántos han tenido un encuentro con la gracia de Dios? Wow, pues vamos a recordar una experiencia linda esta mañana. Estamos estudiando una serie en este mes de febrero y marzo, una serie que hemos denominado Encuentros. Diga conmigo, Encuentros. Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Hace 15 días hablábamos acerca del encuentro que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo. La semana pasada hablamos acerca de un encuentro que Jesús tuvo, ¿no es cierto?, con un hombre llamado Zaqueo. Y nos damos cuenta ya en este par de encuentros que lo que sucede después de un encuentro con Jesucristo es una transformación de vida, es un cambio de vida. Y ese es el resultado que aún nosotros hemos experimentado cuando realmente nos hemos encontrado cara a cara con Jesucristo. Muchos me pueden decir, pero Jesús ya no está en la tierra, Jesús ya no está físicamente en la tierra. ¿Cómo es que usted tiene un encuentro con Jesucristo? Pues bien, la única manera de tener un encuentro hoy con Jesucristo es a través de su bendita palabra. Cuando le permitimos a la palabra de Dios que nos revela a la palabra encarnada que es Jesucristo, le permitimos cambiar nuestra forma de vida, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra forma de pensar. Y ese encuentro con la palabra de Cristo y ese encuentro con el Jesús encarnado en la palabra hace que nosotros podamos ser cambiados y transformados. Eso es lo normal. Diga conmigo, eso es normal. Tener un encuentro con Cristo y experimentar un cambio de vida es normal. Lo ilegal es tener un encuentro con Cristo y seguir siendo el mismo. Como decía la semana pasada, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Llevo 20 años en esta iglesia, pero sigo pensando igual, sigo hablando igual, sigo comportándome igual, sigo siendo el fosforito de toda la vida. Entonces, le tengo una mala noticia, todavía no se ha encontrado con Cristo. Porque eso debía haber, por lo menos debe haber ya un cambio en su vida, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a ver un encuentro que tuvo Jesucristo con otro personaje que mientras él estuvo desarrollando su ministerio público también fue transformada. Juan 8, 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Diga conmigo, adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, rapidísimo, ¿no? Mire, y en la ley, ahí está, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Diga conmigo, escribía en tierra con el dedo. Me hacía recordar a mi niñez en las calles polvorosas de Machala. Cuando yo era niño me acuerdo que a veces escribía en la tierra mi nombre, ¿no? Me hace recordar más o menos lo que Jesús está haciendo. Estoy hablando de los años 70 y 80 aquí en Machala, donde solamente hasta la Boyacá había pavimento, de ahí para acá era solo tierra. Uy, pastor, ha sido de muchos años ya usted, ¿no? Claro, o sea, muchos años, imagínese, ¿no? Y a veces hacíamos una rueda ahí para jugar a las canicas, ¿no? Y con el dedo, porque no. Y Jesús dice que comenzó a escribir con su dedo en la tierra. Ya vamos a hablar un poquito de eso, un tema lindo en esta mañana para compartir. Y como insistieran en preguntarle, ¿no?, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, diga conmigo, conciencia. ¿Cuántos tienen todavía conciencia aquí? Levante la mano. Si usted no me levanta la mano me va a hacer asustar, cuidado. Diga conmigo, mi conciencia está encendida, pastor. Está en la posición on, no en off. Y hoy más viva porque el Espíritu Santo lo ha vivificado a mi conciencia. Y la ha hecho más sensible porque era durísima como la piedra, pastor. Pero ya se han suavizado, pastor. Por eso alguien me dijo que un día me dijo alguien: usted tiene la conciencia tan
tan dura, tan endurecida, por eso no entiende. Y dice que tocados en su conciencia. ¿Y cuándo Jesús da una palabra que no toque nuestras conciencias? ¿Cuándo? ¿No? Solo bastó que él dijera lo que dijo para que todos acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Wow. ¿Por qué desde los más viejos hasta los más jóvenes? Diga, porque los viejitos están más cargados. Hay más cargo de conciencia por el mismo hecho de los años extras que se ha vivido, ¿no? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús había vuelto al pueblo y se había dirigido hacia el templo para continuar enseñando la ley de Dios. Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando al pueblo, y es interrumpido para ser tentado. Qué cosa más terrible, ¿no? Y no era nada más ni nada menos que la ira y la envidia que tenían los escribas y fariseos en contra de Jesús. Recuerden que ellos eran grupos religiosos que vivían todo el tiempo estudiando la ley en el templo, pero sin embargo sus corazones estaban llenos de odio, de envidia y de rencor contra Jesús, porque eran religiosos. Ellos físicamente servían a Dios y estaban en el templo, físicamente defendían la ley, pero sus corazones estaban lejos de la presencia de Dios, tanto así que nunca reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Y les encantaba siempre la cortesía de la gente. Diga conmigo: en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Y eran muy bien recibidos, y eran honrados, y eran bien vistos. ¿Sabe por qué? Porque sabían leer y escribir. Por eso nada más. Y porque dice que trabajaban en el templo. Y vienen donde Jesús y traen a una mujer y la arrojan a los pies de Cristo. Pregúntese conmigo, por favor, ¿qué hacían estos hombres religiosos, espirituales, entre comillas, que servían a Dios en el templo? ¿Qué hacían mirando el acto de adulterio de esta mujer? Dígame usted, porque para poder ser un testigo ocular de un pecado para juicio, yo tengo que haber visto el evento, pues tengo que ser testigo. Yo vi lo que esta mujer estaba haciendo. Dígame usted, ¿en qué moral un pastor o un sacerdote o un cura se pone a ver esas cosas? Sino la lujuria. Muchos estudiosos de esta porción bíblica dicen: es muy probable que a la mujer la estaban chequeando. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo se mueve? ¿Cuándo tiene el cliente? ¿Cuándo se...? ¿Ahí? Y claro, la agarraron. Y no porque estaban interesados en restaurar la vida de esta mujer, no, simplemente la trajeron para preguntarle a Jesús y tentarlo. A ver, Jesús, dime, ¿qué haces ahora con esto? Qué interesante la historia, ¿no? ¿Usted se puede imaginar a un pastor mirando a una mujer teniendo adulterio con un hombre? ¿Usted se imagina eso? ¿Qué diría usted inmediatamente de ese pastor? Lascivo, lujurioso, curioso, de moral baja. ¿No es cierto? Pues ellos, siendo religiosos, la vieron a esta mujer. Y claro, no tuvieron otra oportunidad más certera que traérsela a Jesús, porque ya había un tribunal en el pueblo que estaba encargada de juzgar esas cosas. Pero no la llevan ante la ley, no lo llevan ante los jueces, la traen a Jesús. Por eso la Biblia dice: para tentarle. ¿Se dan cuenta el espíritu? Si hay un espíritu del cual usted y yo deberíamos siempre tener mucho cuidado para despojarnos de ese espíritu, es el espíritu de religiosidad. Recuerde que usted y yo no somos religiosos, somos cristianos. Recuerde que usted y yo no somos simples evangélicos, somos cristianos, hijos de Dios, lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo, lo cual nos traslada a una relación personal con Él, mas no a través de una religión. Dile que está a su lado: ten cuidado con la religión.
No te vayas a hacer un religioso. Cuidado, cuidado. Si no aprende de estos fariseos y estos escribas, aprende de ellos. Otro ejemplo tenemos en la Biblia de mi querido Saulo de Tarso. Fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo hasta el hueso. Celoso por la ley de Dios y mataba por la ley de Dios, perseguía a los cristianos por la ley de Dios, se rasgaba las vestiduras porque defendía la causa de Dios. Pero sin embargo, cuán lejos estaba de la presencia de Dios. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Vuelvo a decirle al que se le está durmiendo al lado, diga, cuidado te me duermas con la religión. Dígale, cuidado te me duermas con la religión. Usted me vaya a dormir con eso. Somos cristianos. Y cristiano significa discípulo o seguidor de Cristo o un cristiano pequeño. Cristiano significa ser seguidor de las enseñanzas de Jesucristo, lo cual nos transforma en hijos de Dios, no en religiosos. Siempre le he dicho yo a cualquier persona que me dice, pero usted es pastor, entonces usted es religioso. Digo, bueno, sí, así dice la ley, que los que trabajamos en la iglesia no somos de un círculo religioso. Pero créeme, no, lo mío no es religión, lo mío es relación personal con Dios. No soy perfecto, pero tengo una relación personal con Dios. Y esa es la forma como usted debería identificarse. Por eso es importante que entendamos las intenciones de estos hombres. Es evidente que esta mujer no despertaba la más mínima señal de compasión o de misericordia delante de estos hombres. Simplemente lo que querían es tentar a Jesús. No estaban nada interesados ellos en restaurar la vida de esta mujer. Y ellos declaran diciendo en la ley, no sé si tú te la sabes, Jesús, no sé si tú te acuerdas, pero en la ley Moisés, papi Moisés, ahí está papi Moisés pues, porque a veces papi Moisés es más grande que papá Dios, ¿no? Así eran los religiosos. Papi Abraham, oh papi Abraham, oh papi Moisés. Dios, sí, ya. Papi Moisés. Papi Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Excelente pregunta, ¿no? Diga conmigo, el machismo siempre ha existido. Esta no es una señal inicial, siempre ha existido el machismo. El machismo comenzó en el mismo huerto del Edén con la deslealtad de Adán contra Eva. Cuando le reclama o le dice Adán al Señor Todopoderoso, la mujer que me distes. Como diciéndolo, yo bien estaba solito. Trajiste a esta y ya me metió en problemas. Algo muy parecido a lo que sucede el día de hoy en los matrimonios. Siempre ella es la del problema. Pastor, todo fue que me casé con esta mujer y se volvió mi vida un infierno. Qué injustos que somos, ¿ah? Eso es machismo. Un espíritu satánico venido desde el mismo infierno. Porque sabemos que Dios no hace acepción de personas y Dios ha valorado el puesto que le ha dado a toda mujer. Y Jesús es la muestra. Jesús atiende a esta mujer. Y se acuerda de la samaritana, también atiende a la samaritana. Claro, rompiendo todo esquema cultural, tradicional del momento, a ser juzgado, a ser criticado, a ser, etcétera, etcétera. Porque Él es Dios. Es más, los esposos debemos recordar que nuestras esposas son coherederas del reino de los cielos también. Entonces, el machismo siempre ha existido. Hay gente que me ha confrontado y me ha dicho, lo que pasa, Fernando, es que tu Dios es machista. Lee la Biblia y dice, pues ¿cómo no la voy a leer? Digo, sí. ¿Por qué dices que es machista? Porque dice, a él no le importaba a las mujeres ni los niños. Y comienzan a juzgar a Dios. Igual que estos hombres, machistas hasta el hueso, pero religiosos. Porque la pregunta del millón queda flotando en el ambiente. ¿Y el hombre? Porque para tener sexo a través de un pecado llamado adulterio, tiene que haber una pareja o una mujer solita puede cometer adulterio. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaban haciendo ellos? Infringiendo la misma ley. Delante del autor de la ley. Es que ellos no sabían quién era Jesús. Es decir, querían atacarlo con la misma arma que Jesús había
creado. ¿Cómo le vamos a contradecir al autor de la ley? ¿Habrá espacio para decirle al autor de la ley, te equivocaste porque no es correcto lo que tú has establecido? Entonces ellos se defienden y se escudan religiosamente en Papi Moisés. Pero no sabían que el autor de la ley estaba delante de ellos. Ahora, ¿qué es lo que ellos están tratando o pretendiendo de una u otra manera recordarle a Jesús? Vámonos a Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Y ahí está la verdad de la verdad. Ahí está la ley. Diga conmigo, ese es el estatuto. Ahí está la constitución. Ahí está la ley. Vámonos a la ley. Deuteronomio 22, 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Subraye, ambos morirán. No dice solo la mujer nomás morirá. No dice ambos morirán. Así es la ley. Pero sin embargo, si se da cuenta que ellos se escudan y se autojustifican por su maldad y dicen, Moisés nos mandó a apedrear a esa mujer. Mas la ley que Dios le dio a Moisés dice, ambos morirán. Por favor, leerá en su Biblia, no voy a decir que me estoy inventando. Leerá en su Biblia, para eso le digo, traiga la Biblia. No voy a decir que el pastor se está inventándolo aquí. Cuidado, si está leyendo la Biblia, mi hermana, ¿no? Perfecto, eso. Entonces, por favor, juzgue por la palabra. Eso. ¿Qué dice? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Diga conmigo, esa era la ley. Esa es la ley. Vámonos a Levítico. Levítico 20:10. Levítico 20:10. Pero lo busqué en la Nueva Traducción Viviente, para que usted también tenga algo de variedad para poder entender, ¿no? Si un hombre, Levítico 20:10, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, diga conmigo, la vecina. Okay. Tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán, ¿qué serán? Ejecutados. Les darán muerte. Oiga, ¿para usted está clara la ley o no está clara? Pero sin embargo, ¿qué citan ellos? Algo de acuerdo a su conveniencia. Y a veces así somos también nosotros, que aplicamos la ley de Dios o aplicamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Cuando hacemos eso, estamos siendo unos religiosos más. Porque me conviene. Porque me conviene. Y a veces inclusive sacamos de contexto algo que realmente Dios quiere decir para justificarnos o autojustificarnos o simplemente defendernos a conveniencia. Pregunto a toda la sala, a toda la asamblea del Centro Cristiano de Machala, ¿qué pasaría si en la constitución de este país llamado República del Ecuador estuviera esta ley como constitución? ¿Qué pasaría con el Ecuador? Dígame usted. Se ríe nomás mi hermano, dice, pastor. ¿Sabe lo que me dijeron la otra vez en el grupo de hombres? Pastor, de 17 millones de ecuatorianos, tal vez quedaríamos 8 nada más. Seríamos de población corta nomás. ¿Sabe qué? Eso no agrada a mi corazón, saber que eso podría suceder. Si esto que está escrito en la ley de Dios estuviese en la constitución del Ecuador. ¿Sabe lo que pasaría si fuese así? Yo creo que muchos matrimonios no terminarían en el divorcio por adulterio o infidelidad. Muchos hijos no serían abandonados como hoy tenemos en las calles, sin padres, porque la maldición de estos tiempos es la ausencia de un padre en el hogar. No habría violaciones, no habría acoso sexual, habría más respeto el uno para el otro. Pero ¿por qué no está en la ley de este país esto? Derechos humanos, cuidado. La democracia, cuidado, no. Eso era para el pueblo de Israel y para los prehistóricos. Hoy estamos en otra época, por eso vivimos lo que vivimos. Hay tanta democracia que nos damos el lujo de vivir en un país donde la tasa de divorcio cada vez es más elevada y el maltrato a la mujer cada vez es más alto. Y podemos sacar leyes y podemos decretar leyes y sacar tantas cosas y todo lo demás, pero mientras no existe una ley contundente que venga del corazón de Dios, siempre el país estará mal, porque es ley de hombre, no es ley de Dios. Entonces, ¿se da cuenta de la realidad que estamos viviendo?
En realidad Jesús estaba obligado a elegir entre la misericordia y la justicia. Usted muchas veces dice, wow, me la pusieron difícil, pastor, entre que soy cristiano o lo del mundo. Bueno, Jesús también se la pusieron igual. Si a ver, decide, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Le damos duro a pedradas o qué dices tú, Jesús? Jesús estaba entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se caracterizaba ¿por qué? Por la compasión, por la misericordia hacia los pecadores. Él no era el primero en poner el dedo y decir, ¡ey! Juzgado, condenado, digno de muerte. Jesús no era así, porque sabía que cuando apuntaba con un dedo al otro, al opositor, 3 le quedan a favor o en contra del mismo. 1 y 3 contra mí. Entonces, ellos sabían muy bien el espíritu de Jesús, pero se corrieron el riesgo de decir, vamos a ver cómo actúa ahora. El dilema que le presentaron a Jesús tenía que ser contestado porque estaba públicamente siendo cuestionado. Si condenaba a la mujer, quedaba en el ambiente la pregunta, ¿y dónde está la gracia de la cual tanto tú hablas, Jesús? ¿Dónde está la misericordia de la que tú tanto pregonas, Jesús? Ajá, lo iban a acusar. Pero si en cambio él cedía injustamente al apedreamiento de esa mujer, se iba en contra de la ley romana, pues. Porque los romanos le habían establecido una ley a los judíos. Ustedes, por más pueblo que sean, ustedes no tienen autoridad para matar a nadie en esta región. ¿Se acuerdan cuando Pilato estuvo con Jesús? ¿Se acuerdan? Y Pilato le dijo, mire, hagamos algo, tómenlo vosotros, júzguenle ustedes, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron a Pilato, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es decir, si Jesús decía, sí, apedréenle, iba a haber una muerte ahí. Y luego le iban a acusar a él por haber dado esa orden ante el imperio romano. ¿Sí se da cuenta cómo de difícil era la situación? ¿Qué hace Jesús? Él es Dios. Él es Dios. Se queda en silencio. No voy a decir nada. Y dice que comenzó a escribir con su dedo en la tierra. Quiero que usted utilice su imaginación. Y dígame, ¿qué cree usted que Jesús estaba escribiendo en ese momento en la tierra? ¿Qué cree usted? Póngase un poquito a imaginar. Métase conmigo en la palabra, métase conmigo en el estudio. Diga, ¿qué se habrá puesto el Señor a escribir ahí? Algunos dicen que el Señor comenzó a escribir en tierra con su dedo los pecados de los que estaban ahí juzgando a la mujer. Otros dicen que más bien estaba escribiendo Deuteronomio 22:22 o Levítico 20:10. Yo me puse a pensar y dije, bueno, yo creo que a lo mejor Jesús estaba escribiendo lo que alguna vez ya él predicó públicamente y que nunca le entendieron. ¿Qué predicó el Señor públicamente y no le entendieron? Vamos a Mateo capítulo 7 versículo 1 al 5. Mateo 7 versículo 1 al 5. Pero siga pensando. ¿Qué estaría escribiendo? Dicen los historiadores que es la primera vez que Jesús escribe algo de esa manera. Pero él guardó silencio y solamente ¿qué hizo? Comenzó a escribir en la tierra con su dedo. A lo mejor Jesús comenzó a escribir lo que él había predicado públicamente. Lo que está en Mateo capítulo 7 versículos 1 al 5 cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Interesante, por ahí comienza Jesús, ¿no? Hey, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Diga conmigo, todo lo que siembro, voy a cosechar. Siembro amor, cosecho amor. Siembro misericordia, cosecho misericordia. Siembro juicio, cosecho juicio. Siembro odio, cosecho odio. Porque la naturaleza de la siembra siempre se revelará en la naturaleza de la cosecha. Y lo peor de todo, que el principio de la siembra y la cosecha también se fundamenta en que siembras poco y cosechas 100 veces más.
Cuando hablamos de sembrar poco para cosechar poco, habla acerca de la porción. Pero cuando hablamos de sembrar, por ejemplo, una mazorca de maíz, ¿qué le va a dar a usted esa mazorca de maíz con todos esos granos? ¿Cuántos granos habrá en una mazorca? Usted que tiene experiencia, mi hermana querida. ¿Cuántos granos habrá en una mazorca? 80. ¿Qué dice usted? Tiene bastante fe la hermana, ¿no? Pastor, me como un choclo y me como 80 granos de choclo. Si usted siembra los 80 granos de choclo, ¿usted va a cosechar 80 granos de choclo? No, va a cosechar matas y matas y matas y más matas de choclo, plantas de choclo, y cada planta le va a dar mínimo 2 mazorcas que tendrán 80 granos. Y si usted tiene unas 10 plantas son 800. Oiga, se le elevó la cantidad, porque esa es la benignidad y la gracia de Dios. Cosecho un quintal de maíz, siembro un quintal de maíz, voy a cosechar 10, 20, 30 quintales, ¿no? Esa es la bendición de Dios, esa es la providencia de Dios. Entonces tenga cuidado de lo que usted está haciendo cuando juzga o cuando usted murmura de alguien o critica de alguien. ¿Sabe qué? Cuidado, porque todo lo que usted siembra va a cosechar, va a cosechar. Y eso hay que tener cuidado. Jesús lo dice, no lo estoy diciendo yo. Y parece que los escribas y los fariseos, como no les importaba a Jesús, a lo mejor no asistieron o no escucharon o no quisieron escuchar esa palabra, que Jesús ya lo había dicho: no juzguéis para que no seáis juzgados. Recuerden que ustedes no tienen esa potestad para juzgar a nadie, porque hay uno solo que lo hace, y ese es Dios. Interesante, ¿no? Rompe todos los esquemas mentales de nuestras vidas estos pensamientos y estas palabras de Jesús. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo miras a tu hermano, o cómo dirás, a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo, en el ojo tuyo? Y ahí viene una palabra muy fuerte de Jesús. Algunos se pueden resentir. Hipócritas. Wow. Pero Jesús, un Dios de amor, un Dios de misericordia, diciendo esa palabrota. Así nos dijo Jesús: hipócritas. Wow. Si era ecuatoriano se resentía. Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo va a ser posible que diga esas cosas? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Diga conmigo: voy a tener cuidado con la paja de mi hermano. No vaya a ser que la viga que yo tenga no me permita ayudarle a sacar esa pajita. Entonces el Señor, después de que escribió algo en el piso, en realidad ningún estudioso, ningún teólogo, nadie se ha atrevido a declarar qué es realmente lo que Jesús escribió en el suelo. No hay, eso es un misterio. Solo estamos nosotros diciendo: es muy probable que puso eso, es muy probable, pero no está escrito en la Biblia. Por eso le dije: use su imaginación. Pero estoy más que seguro que Jesús estaba escribiendo algo sobre justicia, no sobre juicio. Como lo que leímos al comienzo, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús luego levanta su cabeza y dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, métale el primer piedrazo, el que esté libre de pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Debe haber sido algo tremendo, ¿no? Que estaban así estaban, ¿no? Jesús, vamos, 1, 2, 3, vamos, da la orden. Y de pronto, desde los más viejos, vámonos. Qué trabajo tan espectacular que hace la conciencia en la vida del ser humano. En la Biblia nosotros encontramos la palabra espíritu de 2 maneras: espíritu con E mayúscula y espíritu con E minúscula. Cuando usted lea en la Biblia espíritu con E mayúscula, siempre está refiriéndose al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. Pero cuando usted lea espíritu con E minúscula, habla del espíritu del hombre.
Y en nuestro espíritu como seres humanos, que es el soplo de vida de Dios hacia nosotros, allí hay tres partes fundamentales. Una de ellas es la conciencia. Es decir, es el hilo conductor que Dios utiliza, que a pesar de que estemos apartados de Dios, a pesar que no querramos saber nada de Dios, siempre Dios tendrá la potestad de utilizar nuestra conciencia para redarguirnos. Y gracias a Dios que le dejamos funcionar en nosotros, y por eso hoy somos salvos. Porque habrá gente hoy que su conciencia todavía no ha tenido ese contacto con la palabra de Dios, o no ha obedecido esa palabra de parte de Dios. Entonces dice que por su conciencia comenzaron ellos a ser juzgados, y cada uno comenzó a alejarse del lugar por la conciencia. Recuerde que en el espíritu del hombre también, además de la conciencia, ¿qué está? ¿Qué encontramos también en el espíritu del hombre además de la conciencia? Diga conmigo, la intuición. Diga, intuición. ¿Y qué más? Ahí falta uno. ¿Qué más? Diga conmigo, el discernimiento. Ajá. Tenemos un grado de discernimiento por espíritu de parte de Dios. Eso hemos heredado de parte de Dios. ¿Sí? Se ha dado cuenta cuando usted va a un lugar y dice, wow, aquí se siente algo, no sé, algo medio raro se siente aquí. No, porque espiritualmente estamos vivos. Entonces usted siente el ambiente. Cuando estábamos nosotros muertos espiritualmente, no sentíamos nada. Todo lugar era igual. Pero ahora ya no es así. Ajá. Se activó, vivificó nuestro espíritu, porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Me va entendiendo, amada iglesia? Más información miércoles 7:30 de la noche. Sí, pues no tengo tiempo para poder explicar todo eso teológicamente, ¿no? Véngase los miércoles y vamos a aprender un poquito más de eso. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se quedó solo Jesús con la mujer. ¿Qué haría Jesús entonces ya estando solo con ella? Esta mujer, tan pronto sus acusadores se fueron del lugar sin tocarla, esta mujer descubrió en ese momento, en su propia vida como tal, descubrió que en un encuentro con Jesús hay perdón y misericordia. Pronto iba a darse cuenta de que Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Entonces Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella declaró, dijo, Señor, ya se fueron. ¿Nadie te condenó? No, Señor. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. En lugar de esto, Jesús mostró más bien rápidamente su misericordia. En vez de condenar a esta mujer, en vez de decirle o darle un buen sermón, dice, ya mujer, ya cambia, hombre. Oye, ¿hasta cuándo? Pues tú eres el colmo, andar por ahí acostándote con hombres, ahí ya no hagas esa vida. Jesús comenzó a sermonearla a esta mujer. No. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que el mundo que está allá afuera está cansado de sermones. Solo quiere ver el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas, nada más. A veces queremos pretender que queremos impresionar a la gente con nuestro dialecto bíblico. Mira lo que yo sé, los misterios que yo he revelado. Mira, escúchame. Y la gente dice, no me importa lo que usted sepa de Biblia, solo muéstrame el amor de Dios en tu vida. ¿Sí me hago entender, iglesia? Hay esposas que le dicen al esposo, ya deja de predicarme, solo cambia y muéstrame el amor del Dios que tú hablas. Vamos a la iglesia. Y tú sigues igual. Muéstrame al Dios que dices tú servir. Porque el resto es religiosidad. No me sirve. El mundo está cansado de mensajes. Tiene mensajes y tiene sermones y tiene enseñanzas bíblicas por montones en la multimedia, en los medios sociales. Tiene cualquier cantidad. Todo el mundo puede escuchar. Pero ver el amor de Dios hecho una realidad en persona es otra cosa distinta. Y a veces nos enorgullecemos porque conocemos tanta Biblia, pero no somos dignos de demostrar la gracia, el amor y la misericordia de Dios al prójimo. Dígale que está a su lado, no te me duermas. Que parece que Dios te está hablando, dígale, cuidado. Por la gracia de Dios no te caes al piso, dígale. Por la gracia de Dios nomás. Ya está de oreja así.
Pronto esta mujer, sin haber escuchado a Jesús, pudo entender lo que un día Jesucristo dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo no te condeno, mujer. Aunque tengo toda la autoridad, aunque tengo todo el derecho legal como Dios de condenarte, no lo voy a hacer. ¿Usted se da cuenta de la calidad de Dios que tenemos? ¿Es un Dios machista? Para nada. No autojustifiquemos nuestra incredulidad diciendo que Dios es machista. No autojustifiquemos nuestros pecados para ponernos detrás de una falsa justificación de que a Dios no le importa el ser humano. Vete y no peques más. Diga conmigo, la misericordia de Dios no es licencia para pecar. Vámonos al equilibrio ahora. ¿Será que entonces yo, porque Diosito es amor, porque Diosito es misericordia, porque Diosito es gracia, entonces voy a hacer nomás lo que yo quiera hacer, desobedeciendo su palabra? De ninguna manera. De ninguna manera. Vamos al equilibrio. Diga conmigo, el equilibrio es la clave de la vida y también la clave de la vida espiritual. Vámonos al libro de Romanos capítulo 6, 1 al 4. Vamos terminando. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué dice el apóstol Pablo en relación a la gracia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Buena pregunta del apóstol Pablo. Es la misma que planteé hace un momentito. Porque Dios es amor, porque Dios es misericordia. Entonces, viva la vida, muchachos. Sigamos viviendo como nos da la gana. Sigamos haciendo lo que hacíamos antes. Dice el apóstol Pablo, no. No significa que para que la gracia de Dios abunde en tu vida, tú sigas pecando y abuses de la gracia de Dios. Que dice el versículo 2, que dice, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Dígale, pregúntele a Pablo, dígale, pero ¿por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puedo yo decir que realmente he tenido un encuentro con Cristo y si sigo viviendo una vida de pecado? Pastores, que la amo a las dos, no puedo vivir sin ellas. Esperando que yo le diga ascarosello, arrepiéntete y elige a la que Dios te dio como esposa, hermano. No abuses de la gracia de Dios, porque cuando abusas de la gracia de Dios te vuelves abusivo de Dios y eso a Dios no le agrada. Diga conmigo, cristianismo es cambio de vida, no es religión. Y necesariamente tenemos que entender lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo entonces viviremos nosotros aún en el pecado? ¿O no sabéis, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando usted se bautiza, usted experimenta lo que Jesús experimentó en la tumba. Muere cuando es sumergido en el agua, pero resucita cuando es sacado del agua. ¿Se da cuenta qué lindo lo que es el bautismo? Si usted no se ha bautizado, le animo. Muera a la vieja naturaleza y levántese para resurrección y vida eterna. Espiritualmente lo simbólico de lo que Cristo hizo por nosotros para ganar nuestra salvación. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. He aquí si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Dele un fuerte aplauso al autor de la gracia y la misericordia que ha depositado en nuestras vidas, ahora y siempre. Nueva criatura es. Dígale que está a su lado, tú eres nueva criatura. Aunque no lo creas, Cristo te ha hecho nueva criatura. Más vale que lo creas. Y termina el apóstol Pablo diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todas las cosas son hechas nuevas. Aplíquelo en su matrimonio. ¿Cómo sonaría en su matrimonio? Vamos a aplicar la palabra, porque a veces pensamos que esa palabra solo es para el nuevo creyente. ¿Y para su matrimonio? ¿Cuántos creen que Jesucristo también vino a salvar los matrimonios? Diga conmigo entonces, he aquí si un matrimonio
está en Cristo, nuevo matrimonio es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aplíquelo en su familia. He aquí si mi familia está en Cristo, nueva familia es. Las cosas viejas pasaron. Aplíquelo en su salud, aplíquelo en sus finanzas, aplíquelo en su trabajo, aplíquelo en su profesión, aplíquelo en la vida de sus hijos y profetice la palabra de Dios sobre ellos. Cuando abusamos de la gracia de Dios, de gracia pasa a ser desgracia para nuestras vidas. La palabra desgracia no es una mala palabra ni es grosera, simplemente significa falta de gracia. Nosotros los cristianos somos los portadores de la gracia de Dios, pero hay algunos que dan porque simplemente han abusado de la gracia de Dios. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento, mi amada iglesia. No vale de nada ante los ojos de Dios ese arrepentimiento o ese tipo de arrepentimiento que únicamente consiste en palabras, buenas intenciones, deseos y buenos propósitos. Ya voy a cambiar, ya voy a dejar eso. Ya van 15 años con lo mismo, ya voy a dejar. Tenme paciencia, algún día. ¿Cuántas experiencias hemos tenido nosotros en consejería matrimonial que cuando ya ella dice hasta aquí, es hasta ahí? Y ahí entonces comienza a sufrir el hombre. Pastor, acompáñeme a la casa. Vamos para que le diga que me deje volver. Digo, ¿estás loco? ¿Y si me bota agua caliente? ¿Y si me bota piedras? ¿O me chanta la puerta en la nariz? No, solo por defenderte a ti. No, hermano, no. Vamos a orar mejor. Y vamos a cambiar. Y vamos a cambiar. Porque de buenas intenciones está empedrado el infierno. No se trata de buenas intenciones, se trata de cambiar. Se trata de experimentar el genuino arrepentimiento que Dios nos enseña en su palabra. Otra pregunta que tengo para ustedes. Hoy día como que quiero hacerles trabajar un poco imaginariamente. ¿Qué título usted le pondría a este encuentro de Jesús con esta mujer? ¿Qué título le pondría usted? Ahora, en la Biblia sí hay un título. No sé si usted tiene en su Biblia el título. ¿Qué dice el título de allá de Juan 8, 1 al 13? ¿O al 1 al cuánto fue? Ya me olvidé Eso. ¿Qué dice ahí? 3 al 11. ¿Qué dice? Yo encontré en la Biblia que dice el título de este encuentro es Una mujer sorprendida en adulterio. Así dice en la versión. En otras versiones dicen la mujer adúltera. Así dicen, ¿cierto? La mujer adúltera, ¿no? Sí, no, así dice, ¿no? Así dice en su Biblia. En la que yo busqué dice una mujer sorprendida en adulterio. Ay, qué medio injusto el título, ¿no? No estoy jugando la palabra de Dios porque ese título no está en los originales de la palabra de Dios. Eso está en la imprenta o está en la versión que han puesto. Así que no es pecado pensar qué título le puedo poner ahí. ¿Qué título le pondría a usted? Eso, una mujer bienaventurada. ¿Qué más le diría usted? ¿Cómo le pondría el título a este encuentro de Jesús con esta dama? La salvación de una mujer. Ajá. Mire, aquí tengo algunos ejemplos. Yo le he puesto como título, dice, la lujuria de unos fariseos y escribas. Puede ser, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué necesariamente hay que poner mujer adúltera? Es que eso es justamente lo que sucede en nuestra cultura, ¿no? Cuando una mujer peca sexualmente, ¡oh! Pero cuando un hombre peca sexualmente, es hombre. Hay muchas mujeres que declaran eso, pastor, es hombre. ¿Cómo? Eso no es justo. Delante de Dios no lo es. Y lo acabo de demostrar bíblicamente. Ambos morirán, no solamente ella. Entonces yo les puse el adúltero que escapó. ¿Qué le parece ese título? Ecuatoriano debe haber sido pastor. Se dio la fuga rapidísimo y la agarraron solo a ella nomás. ¿Qué le parece ese título para usted? Otros tal vez la crónica de una injusticia. También, ¿qué le parece? Estaba pensando duro esta semana yo, Estaba pensando duro, haciendo volar mi imaginación nada más. Pero ¿sabe en realidad cómo debería llamarse este encuentro? Un encuentro con la gracia y la misericordia de Dios.
Ese es el título que le cae muy bien a esta historia. Un encuentro con la gracia y la misericordia de Dios. Algo que ella nunca lo había soñado ni lo había pensado, pero ese fue su día de salvación. Ese fue el día de su encuentro con el Salvador del mundo, Jesucristo el Señor. Amén. Dele ese aplauso a nuestro buen Salvador y eterno Señor Jesucristo. Aleluya. Qué bueno que es nuestro Dios, ¿no? Un encuentro con su gracia. Un encuentro con su misericordia. Ahora, ¿qué es gracia? Todo mundo sabe lo que es gracia. Señor, gracias por tu gracia. ¿Qué es gracia de Dios? Dicen, todo mundo dice, es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Y tiene toda la razón. Pero podemos definirlo también de esta manera. Es un regalo inmerecido de parte de Dios a la humanidad que consiste en no recibir lo que por ley merecemos. Anótelo, lleve para la casa. Si alguien le pregunta, oye, ¿tú qué es eso de gracia? Gracia, ¿qué es eso? Es un regalo no merecido o inmerecido que Dios le ha dado a la humanidad en la persona de Jesucristo y que consiste en no recibir lo que por ley merecíamos. Y si nosotros comparamos la gracia de Dios con la misericordia de Dios, que parecen iguales pero no es lo mismo, diríamos entonces que la misericordia de Dios es recibir lo que usted y yo por ley nunca merecíamos o nunca merecimos. ¿Puede escribirlo por favor para llevar a su casa? ¿Qué es la gracia? No recibir lo que por ley yo merecía recibir. ¿Y qué es la misericordia? Recibir lo que por ley yo nunca merecí recibir. Amén. ¿Está claro lo que es gracia? ¿Lo que es misericordia? Perfecto. Algunas verdades sobre la gracia de Dios. Número uno, la gracia de Dios es un don gratuito. Es decir, es un regalo, el mismo que no podemos hacer nada para merecerla, nada para ganarla, peor aún, nada para poder pagarla. Hay mucha gente todavía que desconoce de la gracia de Dios y anda buscando a través de dinero o a través de obras o a través de actos sacrificiales comprar o ganar la gracia de Dios a su favor. Imagínese caminar desde aquí hasta la imagen de alguna imagen por ahí de rodillas, haciendo un sacrificio para recibir el favor de Dios. ¿Tendrá eso sentido? ¿Tendrá eso valor delante de la presencia de Dios? No, porque ya no hay más sacrificios. Es penoso ver que aún cristianos piensan así como a la antigua, que haciendo cosas, que haciendo buenas cosas, haciendo buenas obras, entonces me voy a ganar el cielo. No, Señor, ya Cristo nos ganó el cielo por nosotros, ya Él lo hizo por nosotros. Ahora, eso no significa que usted tiene que hacer buenas obras, claro que sí, pero cuando las haga no es para salvación, es simplemente para glorificar a Cristo en su corazón. Claro. Dice, voy a darle galleta a burrito a los niños pobres de por allá porque voy a ganar el favor de Dios. No es así. No es así. Si quiere darles, dele nomás. Pero no es porque usted va a doblar el brazo de Dios. Si usted le entregó su vida a Cristo, ya usted no tiene nada que hacer para ganarse el favor de Dios. Ya tiene el favor de Dios en su vida, porque el favor de Dios camina con usted. Va con usted a todo lado. Le abre puertas y pone sobre usted gracia. Esa gracia que solamente viene de Papá Dios. Número dos, la gracia del Señor es un don gratuito, pero no es gratis. A ver, por favor, pastor, a ver, explíqueme bien esa que no le entendí. ¿Sabe por qué no es gratis? Aunque para usted y para mí es gratuito, porque alguien tuvo que pagar esa gracia. Alguien lo pagó por nosotros. Y déjeme decirle, fue un precio sumamente alto. La gracia de Dios es cara porque le costó al Padre Dios el invertir a su Hijo Jesucristo, el unigénito, al llevarlo hasta una muerte de cruz, en la cruz del Calvario, y derramar toda su bendita sangre. Así que no es barata. Alguien tuvo que pagarla. Si usted esta mañana está sentado en esta iglesia es porque alguien pagó el precio para que usted hoy disfrutara de la palabra y se sintiera bendecido como un hijo de Dios. Acuérdese de eso. Alguien oró por usted. Alguien intercedió por usted. Alguien dijo, Señor, sálvalo. Y hoy usted está disfrutando de esa oración intercesora. Pero también hoy usted está disfrutando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que no abaratemos la gracia de Dios.
No sigamos pecando y viviendo una vida a la antigua como que si no conociéramos la gracia de Dios. Tratar la gracia de Dios como mercancía barata es el peor engaño en la cual puede vivir una iglesia. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Tanto así que hoy en la iglesia es prohibido, hoy en la iglesia es una grosería decir pecado a lo que es pecado. Ahora le dicen problema. Es que el hermanito no le diga que es mujeriego. Cuidado le va a decir eso, pastor. Cuidado le va a decir que es adúltero. No, se va a enojar, se va a ir de la iglesia, pastor, va a perder un miembro. Dígale nomás que tiene problemitas de falda, nada más. Problemas de falda, nada más. Maquíllele la cosa, pastor, se le va a enojar. No, Jesús le diría, eres adúltero y arrepiéntete. Dígale que está a su lado, Jesús no te dora la píldora, ni te pone anestesia cuando no debe ponerte. Pastor, no le diga que es un borracho, cuidado. Cuidado con decirle eso al hermanito. Cuidado con decirle, borracho, no le diga eso se dice en el mundo. Dígale que tiene un problema de copas, eso. Nada más. No es borracho. Problema de copas sociales, ya. Si no se le va a ir, verá el pastor lo que estoy diciendo. Dígale que está a su lado, hay que llamar las cosas como son. Al pecado, pecado. Y a la gracia, gracia. Pero no abaratemos la gracia de Dios. La gracia barata es la gracia sin santidad, sin cruz, sin cambios, sin transformación. La gracia barata ofrece el perdón del pecado sin arrepentimiento. La gracia barata es la negación de la palabra de Dios. Bajo la gracia barata, el mundo dice ser cristiano y ser hijo de Dios, pero para vivir en desorden. Mucha gente piensa que por el hecho de ser humano ya le da el título de ser cristiano. Estaba en Cuenca. Yo viví en Cuenca 16 años y trabajaba en Centro Cristiano de Cuenca y nos mandaron a hacer, ya era pastor de la iglesia también, por cierto, en Cuenca, pero nos mandaron a trabajar en las calles. Vayan a hacer evangelismo explosivo. Ahí nos fuimos todos. Me fui con un grupo de hermanos y estaba un señor vendiendo agua de coco ahí en la Sangurima, me acuerdo, Sangurima y Mariano Cueva. Y me acerqué y le dije, buenos días, ¿usted cree en Dios? Yo pensé que me iba a comprar agua de coco. Me dice, no, digo, no, solo quiero hacer una preguntita, estamos haciendo una encuestita nada más. Pues claro que soy hijo de Dios, que soy perro, me dijo. Que soy perro, no ve que soy hijo de Dios, soy cristiano. Quiso decir, soy ser humano. Qué confundida que está la gente, ¿no? La Biblia me revela que hay dos tipos de personas, los hijos y los creación de Dios. Que hay dos grupos de personas, aquellos que nacen dos veces y mueren una, y aquellos que nacen una vez y mueren dos veces. ¿A qué grupo usted pertenece? ¿Al 1 o al 2? ¿La puerta 1 o la puerta 2? Nacemos dos veces y morimos una. Nacen una y mueren dos. ¿A cuál pertenece usted? A la primera. Nacimos físicamente por causa de nuestros padres, pero también hemos nacido del Espíritu por causa de Cristo Jesús. Y moriremos una sola vez físicamente, si el Señor así lo permite. Pero no iremos a condenación eterna, porque Él ya pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Elija usted al primero o al segundo grupo. Eso usted lo elige, no lo elige el Señor. Yo le aconsejo, nazca dos veces. Es capaz que ni siquiera experimente la muerte, porque hasta eso ya viene Cristo. Pero si usted no elige nacer dos veces, morirá una vez y tendrá doble muerte, la física y la eterna. ¿Sí me hago entender? Un encuentro con Jesús es un encuentro con la gracia de Dios que arroja nuestros pecados en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. ¿Dónde está eso, pastor? Miqueas. Con esto termino. Miqueas capítulo 7, 18 al 19. Miqueas 7, 18 al 19. Que Dios como tú, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Que Dios como tú, dice Miqueas, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos se alegran de saber que Dios ya no toma en cuenta todos esos pecados que nos ha perdonado y que los ha echado al fondo del mar?
Y si ya Dios no se acuerda, ¿quién es usted para seguir recordándolos? Hay algunos hermanitos en la iglesia que son los hermanitos buzo o buzo, con Z. Se meten al fondo del mar a estar escarbando lo que el Señor ya sepultó allí. ¿Y será que el Señor me perdonó cuando le saqué la lengua a mi suegrita hace 20 años? ¿Será que el Señor me perdonó eso? Hermanos, esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios que está disponible para usted y para mí.